Fíjate que yo tuve la dicha de crecer con mis papás. Éramos una familia grande como de la época aquella. Este, crecí en un cantón, nací y crecí en el cantón San Benito del municipio de Tecoluca. Y ese cantón, yo ya he dicho de que en ese cantón la gente vivía como quería la Biblia que vivieras y como quería el gobierno que vivieras, que te comportaras. ¿No? Todo el mundo trabajaba, la mayoría iban a la iglesia los domingos, las Semanas Santas y los días de la festividad cristiana se celebraban con fervor, con entrega, Yo soy de la época, crecí en la época donde en el Viernes Santo no se podía golpear a un animal, ni escupir el suelo, ni mucho menos gritar o cosas de esa naturaleza. Entonces, a todo eso le llamo yo que tenías un comportamiento, una actitud como la Biblia manda, como la iglesia ordenaba que fuera. Y de allí el cantón tenía una virtud, en mi opinión, que no menos del 50% de sus familias tenían bueyes, porque el contorno eran algodoneras. Y en esa época me acuerdo que de las haciendas más grandes era la de don Pepe Iraeta, y don Pepe Iraeta solo tenía un tractor. Y de ahí los Gadala María, Guillermo Huitrao, eran los cercanos, de ahí para afuera estaban los Borgonovos y otras familias de renombre del país. Entonces, el tener bueyes en una familia pobre te da otra perspectiva de vida. Entonces la gente tenía sus carretas, y además tenés otros horarios. En mi cantón a las 4 de la mañana, como más tarde, escuchaba ya el sonido de las carretas que iban para sus puestos de trabajo. Y a las 8 de la noche venían llegando las carretas con sus cargas, ¿verdad? Entonces era hay una escena que a mí también de las que recuerdo de Cipote. Cuando ibas para la escuela habían las cuadrillas de bueyeros. 10, 15 bueyeros con sus bueyes y su arado, echando los surcos. Las propiedades eran extensas. Entonces se miraba bonito, 15, el primer bueyero que llegaba con el arado se apartaba y el último daba la vuelta inmediatamente y allí iban todos, uno detrás del otro. Exacto. Entonces, y de esas, una serie de escenas que en mi opinión son bastante únicas y obviamente no son repetibles, porque eso no lo puedes ver en Chalate, Morazán, Cabaña, en un montón de cosas, de lugares. Entonces son como muy peculiares de la zona donde yo me crié. Yo, el caserío, el cantón no había luz eléctrica, no habían letrinas. Mi casa fue de las primeras, mi papá fue el primero que llevó letrina. Y me recuerdo que para hacerla era toda una pirueta, venir a hacer consultas y a pedir consejos a la unidad de salud y toda aquella cosa. A nosotros nos tocaba venirnos a vacunar aquí a Las Pampas. Aquí era la vacunación. Veníamos a caballo. Porque en mi caso teníamos... O sea que Las Pampas siempre se ha llamado Pampas. Sí, siempre.
desde 1940, 50. Está registrado con ese nombre. Y entre Las Pampas y donde yo vivía está la hacienda del Orajuelo de por medio, que era de unos turcos, los Vigit. Entonces no había luz eléctrica, no habían buenas calles, por eso se ocupaban carretas de piezas ni de rayos, sino que de piezas para que partieran la lodacera. Las ruedas tuncas que le decían. Sí, y cada campesino hacía sus carretas con la madera que le gustaba, pues, y cosas de esas. Me acuerdo que a mi padre le gustaba el almendro de río. Otra vida. Entonces, cuando oí el ruido, el tunguneo de la carreta, la gente decía, oye, ahí va Julano. Conocía Ajá, el sonido de la carreta. de cada carreta. Entonces en mi casa había caballo, había carretas, había vacas. El horario que en la guerra nos existía, yo ya me lo había hecho en mi casa. A las 4 había que estar en el potrero, recogiendo las vacas, llevándolas al corral, ordeñándolas, y hasta que ordeñabas y hacías 2, 3 cosas más, salías para la escuela. Siempre fui de los últimos en llegar a la escuela y al colegio, porque después fui a estudiar a Zacatecoluca, a lo que fue el externado John F. Kennedy, un colegio privado. Entonces, Como dice usted, no había luz, no había nada, no se divertía con nosotros, dormía temprano. sí, tempranito, ya. Además, esa era la regla, ¿va? Tenés que venir a las 6 de la tarde, a tales horas. Y si no, ya te metías en problemas con quien mandaba en el hogar, ¿va? Mi cantón y los alrededores, ¿va? Tenían otro detalle importante. No mi cantón, sino que todos los cantones con esas características, ¿va? Y es que cualquier campesino, de manera natural, se presentaba la ocasión que podía ser amigo de un burgués, de un terrateniente, de un oligarca, porque como el terrateniente, el algodonero, va a ver su algodonera, pues, y se topa con campesinos. Con cualquiera. Y entonces, ahí ponga eso, ahí nomás. Entonces, de repente terminabas encaramado en el jeep del patrón, ¿verdad? La gente. Yo poco anduve en eso, pero tenía la otra cualidad que mi papá colindaba su propiedad con la de alguno de esos y se armaba la relación, se consideraban amigos. Además, el algodonero iba a preferir ser amigo de alguien que tiene una parcela grande que linda con él que con otro que no, vea. Que tiene un pedacito. Ah, entonces, pero además en mi escuela, por ejemplo, era el punto donde se reunían en estos días que ya van a ver, o cuando comenzaba el invierno, en mi escuela se reunían todos los pilotos y los agrónomos. Parecía feria aquello. Desocupaban, ¿no? Para planificar los riegos, para planificar y hacer los comentarios respecto a las plagas. Y ahí llegaban los pilotos. Claro, se llevaban a las profesoras de nosotros, pues no nos gustaba a algunos, pero pues sí, era era la realidad. Se daba otro detalle. Yo allí y los que vivíamos alrededor, había un señor que tenía una pista aérea, un hangar grande. De ese hangar salieron los aviones para la guerra de Honduras. Entonces todo mi cantón se consideraba contrincante serio contra Honduras. Ahí zumbaban las avionetas, los aviones con los que fueron allá. Y
había uno de esos algodoneros que se iba de safari a África. Y cada vez que venía traía un león. Ahí conocí yo los leones. Traía una vez trajo una pantera negra tamaña, bien hermosa. ¿Cómo? ¿Disecadas o...? Bien hermosa, viva. Viva, güey. Los bichos ahí pasábamos a ver aquella babosada. Y los monos y todo. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que hay una serie, el medio donde yo me crié no es el... Llévese eso para allácito. Si no me lo va a filmar la... Entonces, era un medio no usual. Era un medio que no tuvieron la oportunidad los del norte del país y de otros lugares. No, yo decía el suyo. Entonces eso le daba cierta peculiaridad. ¿Y este el azúcar? Sí. Ajá. Le daba cierta peculiaridad, lo hacía especial, no lo hacía común. Y así nos criamos, así nos desarrollamos, así nos fuimos. ¿Dónde lo ponemos? No. Ajá. Mire, ¿y las avionetas qué iban a hacer allá? ¿Cuáles? Cuando me dice que las avionetas fueron las encargadas de ir a... No, pues eran como avionetas, lo que pasa es que hoy le llaman aviones. En aquel tiempo eran... Me refiero a una avioneta de las que dice usted que fueron de las 100 horas. ¿Qué fueron a hacer a Honduras? Ah, pues a volar verga, a tirar las bombas. A tirar las bombas, pues de ahí salieron. Para el 69 yo tenía 7 años. Y vivía cerca de ella y zumbaba todo eso con los... Era un gran ruidazo quizás, me imagino. Claro, toda la... impactaba, en aquel momento impactaba de manera positiva. Quizás toda la gente bien elebrestada, quizás, porque ¿qué va a pasar? ¿Nos van a invadir o algo así? Y... no, pues si la gente media chiviada, porque si había una respuesta por ahí iban a caer los cachimbazos. De ahí... bueno, tiene la peculiaridad Tecoluca, no solo mi cantón, de que te pasa un montón de ríos. El volcán tira para esa zona todos los ríos. Por eso es que tengo la dicha además de vivir aquí cerca de un río. Entonces, y allá hay otro río y hay más ríos. Ese Está en medio de ríos. Ese es lo bueno de Tecoluca. Entonces, lo que pasa es que además... bueno, terminando con mi cantón, mira, no había escuela, había una escuela de adobe y el liderazgo del cantón se organizó con la comunidad y hicieron una buena escuela, bonita escuela. Una de las características de mi cantón es que eran unidos. Unidos como yo no he conocido otros lugares. Trabajaban todos para el mismo fin. Ajá, para eso, para defenderse, para darse seguridad, no me refiero a la seguridad de guerra y de tonteras de esas, sino las... correcto, y el que se metía en problemas. Una vez me acuerdo yo que le llevó mi papá estaba medio a verga, se fue a acostar y llegaron los mayores y se llevaron los chivos, 10, 12 chivos. Entonces mi madre le habló